Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a ver 7 habilidades de negociación que todo agente inmobiliario debe tener. Un tema muy interesante porque la negociación es base de nuestro negocio y la negociación está presente en todos nuestros días y tenemos que practicarlo diariamente. Tenemos que practicarlo desde cuando hablamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando queremos ir a un evento, cuando nos queremos ir de vacaciones. En cada momento la negociación es algo fundamental para poder tener mejores, justamente, cierres, mejores resultados, ¿no, Marce? Totalmente, totalmente. Es importantísimo lo que estamos diciendo. Creo que es uno de los temas más importantes que todo agente inmobiliario debe tener, ¿no, Mati? Así es. Y vamos a ir con el número uno, la número uno que es comunicación efectiva. ¿De qué se trata esto, Marce? Y bueno, todo agente inmobiliario es importante que sea capaz de comunicarse de manera clara, efectiva y escuchar las necesidades de cada persona para saber poder transmitir la información, ¿no, Mati? Tal cual. Y hay algo que es muy importante que entiendan, que es que cuando uno no es efectivo con la comunicación, lo que termina pasando es que el cliente termina confundido. Algo muy común en los agentes inmobiliarios es querer hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y contarle todo y darle toda la información y llevarlo a mirar todas las propiedades y contarle de una ciudad y de la otra ciudad y en definitiva el cliente se termina mareando. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener bien claro qué es lo que nosotros queremos decirle al cliente en cada reunión. Nosotros decimos que tenemos siempre la primera reunión, que es la reunión de precalificación, donde hacemos las 5 preguntas, ¿sí? Y esa reunión tiene que durar 7 minutos. Justamente esos 7 minutos tienen que ver con tener una comunicación efectiva, con ser concisos y tener focalizado lo que le vamos a decir. Luego, cuando vamos a la siguiente reunión, o sea, nosotros le tenemos que seleccionar 2 o 3 propiedades, no 25. Bueno, esto es el tema de la comunicación efectiva, que es cómo estar focalizados en lo que tenemos que decir. Y para poder tener comunicación efectiva, la única forma es practicando, 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 practicando. Son muchas veces que hay que practicarlo, que hay que tener un compañero para llamar, para decirle, Marcela, te llamo, practicamos con un realtor, practicamos con otro agente inmobiliario, practicamos con alguien que nos ayuda a tener esa conversación, nunca practicamos con el cliente, ¿no, Marce? Totalmente. Tenemos que tener practicado todas las conversaciones, cuando vas a mostrar una preconstrucción, tener la práctica antes, es muy importante. Así que, Mati, si querés, pasamos a la segunda habilidad. Bien, la segunda habilidad es la persuasión. ¿De qué va esto, Marce? Tener esa habilidad que a través de preguntas yo estoy haciendo ver a la persona que mi punto de vista es su punto de vista. Es decir, llevarlo a un resultado, pero como nosotros llevándolo al resultado que queremos, ¿no, Mati? Claro, y esto se hace muchas veces a través de preguntas, ¿sí? Nosotros, la forma más fácil de venderle algo a alguien es que esa misma persona se lo venda a sí mismo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le pregunto al cliente, vamos a ver una propiedad, ¿sí? Y le pregunto al cliente, ¿qué fue lo que más te gustó de la propiedad? Entonces, el cliente lo que me va a ayudar y lo que me va a responder a mí es cuáles son los puntos fuertes que él vio en la propiedad. Y él entonces va a decir, como que él va mirando y dice, ah, sí, esta casa es conveniente porque, y él va a dar el resultado, no se lo voy a dar yo. Yo simplemente lo que hago es justamente llevarlo hacia ese pensamiento. Mi objetivo de persuasión es que el cliente piense, analice y llegue a su propia conclusión. Por eso, justamente, la persuasión no es obligar al cliente, sino es hacerle las preguntas Claro. correctas para que el cliente llegue solo a la conclusión. Por ejemplo, nosotros hablamos de inflación habitualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta le podemos hacer nosotros, Marce, de inflación para que el cliente piense qué va a pasar con los precios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el cliente te dice, no, hay mucha inflación, hay un problema en el mundo, no conviene comprar. Y uno le dice al cliente, pero cuando la inflación sube, ¿qué hacen los grandes capitalistas? Sacan la plata y la ponen en propiedades porque va a acompañar con la inflación. Entonces, si la inflación sube, las propiedades sube la demanda. Entonces, ¿qué va a hacer con los precios? Va a subir el precio. Pero esto de las preguntas es muy importante. Cuando vamos al doctor, ¿quién hace las preguntas? El doctor. Entonces, el profesional es el que hace las preguntas. Y si el profesional hace las preguntas, nosotros, cuando hacemos las preguntas, vamos a tener el control de la conversación, ¿no, Mati?
Así es. Entonces, otra pregunta que nosotros, por ejemplo, le hacemos al cliente respecto, por ejemplo, de la tasa de interés. ¿Cómo está la tasa de interés? Está alta, dice el cliente. Bueno, pero si la inflación está alta, la renta, ¿qué va a pasar con la renta? La renta va a ir subiendo porque la inflación hace que las rentas cada vez estén más altas. ¿Y el costo de mi hipoteca es fijo o variable? Bueno, puede tomarlo fijo. Entonces, si voy a pagar, empiezo pagando $2.000 de renta y $2.000 de cuota, la renta va a ir subiendo, la cuota va a ser fija, cada vez se va a pagar más solo la propiedad. Entonces, nosotros con la persuasión lo que buscamos hacer es lograr que el cliente llegue a la conclusión de que es más conveniente tomar el camino de comprar esta propiedad o comprar esta otra propiedad, ¿no? Y con esto vamos a ir entonces al número 3, que es la flexibilidad. Marce, ¿qué decimos cuando hablamos de la flexibilidad? Eso es importante que seamos flexibles, que estemos abiertos a diferentes ángulos, porque a veces no, siempre en los cierres se presentan situaciones inesperadas que durante la negociación tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y ser flexibles, Mati, en esto. Es importante para poder encontrar las soluciones. Así es. Y una de los temas de tener flexibilidad es cómo yo me paro ante el cliente cuando hay problemas. Recuerden esto, si las operaciones inmobiliarias fuesen simples y fuese simplemente que voy, muestro una casa, la vendo y se transfieren el dinero y ya está, y se terminó, ¿sí? El salario o la comisión sería realmente muy baja. La comisión tiene que ver con la complejidad que tiene todo este negocio. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser, somos un agente justamente de conciliación, de tranquilidad, de confianza. Nosotros lo que hacemos en esto es, si dos personas pudiesen negociar entre sí y llegar al mismo fin que con nosotros seríamos irrelevantes. Entonces nosotros tenemos que ser relevantes justamente en esa situación. Nosotros tenemos que hacer que la persona esté más tranquila. Cuando una persona está comprando o vendiendo una casa, siempre va a estar tensa porque es mucho dinero, porque ahí puede haber un problema en la casa, porque puede haber un problema con la documentación, porque se quiere mudar ahora, porque se le vence el contrato de renta donde está, porque necesita el dinero, porque tiene que hacerse una operación. O sea, hay muchos factores que hacen que las personas estén más tensas. Entonces, nosotros tenemos que transmitir esa tranquilidad. Y cuando nosotros estamos flexibles, justamente es que viene un cliente y nos dice una cosa que ya nos saca del lugar. En lugar de nosotros escalar el problema, nosotros tenemos que ir hacia tranquilizar el problema. Cuando un cliente viene y nos dice una cosa, nosotros no se la decimos al otro cliente literalmente. Jamás reenviamos. He visto realtors reenviando el mensaje del cliente al otro cliente y el otro cliente estallando por los aires por lo que dice el otro cliente. Entonces, si un cliente viene enojado, nosotros no transmitimos ese enojo a la otra parte. Nosotros tratamos de ver cómo hacemos para conciliar y para que esas personas estén contentas y lleguen lo más relajadas posibles hacia al momento del cierre, ¿no, Marce? Perfecto. Y con esto, si querés, pasamos al punto número 4, Mati. Dale, y el punto número 4 es conocimiento de mercado. Nosotros lo llamamos conocimiento especializado. ¿Y qué es esto, Marce? A ver, ¿cuáles son los 3 puntos que nuestro coach nos dice que no podemos delegar? Conversaciones en venta, estrategia de marketing y la más importante es conocimiento especializado. Cuando vamos al doctor, le decimos, ¿estás listo para la operación? Y bueno, más o menos. O tengo que tomar pastillas 3 veces por día y 2 o 3 pastillas. No, Mati, tenemos que saber exacto todo, que el cliente nos pregunte cuántas unidades hay en este condominio que quiero poner a la venta. 18 unidades. ¿A cuánto se vendieron? A 320 el pie cuadrado. Tenemos que saber, un buen agente inmobiliario debe tener el conocimiento profundo del mercado, de la competencia para poder llevar a mi cliente a las situaciones más favorables, ¿no, Mati? Claro, y tenemos que tener el conocimiento específico de lo específico que vendemos, ¿sí? Nosotros tenemos que saber mucho de poco, no poco de mucho. Entonces, el conocimiento especializado lo que nos permite en una negociación es tener claridad de cómo es que nosotros vamos a abordar el problema. Si nosotros tenemos claridad de cómo es la inflación, de cómo son los intereses, de cuántas propiedades hay en el vecindario, a qué precio se vendieron,
cuando nosotros estamos negociando con el cliente, tenemos mucho mayor argumento y más sólido, ¿sí? Y podemos rápidamente convencer a un cliente. No hay nada peor que un cliente desconfiado de nuestra información, porque al final no nos cree nada, y si no nos cree nada, entonces empieza a dar vueltas y no concreta, y no hace la reserva, y entonces, al no confiar en nosotros, finalmente terminamos perdiendo el cliente o haciendo, dando un servicio que es poco profesional, al menos, ¿no? Totalmente, Mati, totalmente. Y si querés pasamos a la próxima habilidad de negociación. Bien, acá está una de las que yo diría que es la más importante de todas, que es la habilidad para escuchar. ¿Qué es esto, Marce? Totalmente, Mati. Tenemos que tener la habilidad para escuchar, la habilidad de escuchar, para saber identificar las necesidades del cliente. Así puedo darle los beneficios de mi trabajo o del producto que le estoy llevando. O sea, es una habilidad muy importante que cualquier negociador tiene que tener, ¿no, Mati? Claro, a mí tengo anécdotas con colegas que me contaban, por ejemplo, que en vez de llevarlos a donde el cliente pide, los llevaba a ver todo, todas las propiedades que se le ocurrían a él. Entonces el cliente decía, por ejemplo, quiero una propiedad que sea en piso alto con balcón, ¿sí? Y lo llevaba a ver planta baja con jardín. Entonces decía, no, porque lo que pasa es que los clientes no saben bien lo que quieren, entonces yo lo voy llevando y algo le vendo, ¿no? Y en ese algo le vendo, lo único que estás demostrando es que no estás escuchando al cliente. Entonces, cuando antes decíamos, nosotros tenemos que hacer las 5 preguntas de precalificación en 7 minutos, ¿sí? Atrás de la pregunta, lo que viene es la respuesta, que es lo que habla el cliente. Entonces, el cliente tiene que hablar más que nosotros, ¿sí? Recuerden, una regla mnemotécnica es, tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Entonces, si tenemos 2 oídos y una boca, entonces tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, cuando nosotros le hacemos una pregunta al cliente, tenemos que prestar atención en los detalles, porque en esos detalles está la diferencia entre mostrarle 5 propiedades y venderle una, o mostrarle 500 propiedades y seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, es muy, muy importante entender exactamente qué quiere el cliente. Por ejemplo, una situación que es habitual con los realtors, con los agentes inmobiliarios, es no saber cuánto dinero dispone el cliente, ¿no? Un error, pero terrible. En la primera reunión, o sea, nosotros debemos, en la primera reunión que hablamos de 7 minutos, nosotros debemos averiguar cuál es el presupuesto del cliente. Si nosotros no sabemos cuál es el presupuesto del cliente, es como, de nuevo, ir al médico y que el médico no me pregunte a mí, o sea, ¿qué me duele? ¿O cómo me siento? ¿No? O sea, imagínense que ustedes llegan al médico y el cliente llega al médico, se sienta y el médico les dice, bueno, tomate esta pastilla. O sea, ustedes se quedarían seguramente sorprendidos porque no les preguntó nada. Entonces, cuando un cliente viene a hacer una inversión con nosotros y nosotros no le preguntamos cuánto quiere invertir, ¿saben de qué se está jugando y qué estamos emocionalmente expresando? Inseguridad. No me animo a preguntarte cuánto dinero querés invertir en este mercado. ¿Sí? Entonces, Totalmente. esto es algo que se practica. Nosotros tenemos en la plataforma, en TMO, en nuestra plataforma tenemos un montón de videos que hablan justamente de la precalificación de los clientes, ¿sí? El otro día estaba contando y tenemos, en los módulos tenemos uno, después tenemos un workshop y después tenemos 6 videos que son de realtors experimentados que hacen role-playing donde muestran esta situación, ¿sí? Pero es muy importante entonces escuchar al cliente, saber de qué va, y con esto entonces, Marce, vamos a pasar al punto número 6, que es Totalmente, Mati, paciencia. Bueno, paciencia. Vamos con es- paciencia, ¿qué? este punto hay que aprender a desarrollarlo, creo que desde que nacemos. La paciencia en todo, pero sobre todo en las negociaciones inmobiliarias, que a veces pueden llevar tiempo para que se concreten o también podemos hablar con la paciencia, la persistencia, porque la persistencia en este trabajo también es súper importante porque te puede llevar al éxito de la negociación, ¿no, Mati? Claro, la paciencia, fíjense, la típica situación de negociación, o sea, inicial, y el error que yo digo que es el más grande en la negociación y está relacionado con la paciencia, es el momento de hacer el contrato, de la reserva, del momento donde una persona quiere hacer una oferta por una propiedad. Y hay algo muy común
que es que los clientes muchas veces quieren negociar sin poner el dinero, sin hacer la reserva. La propiedad está en $500.000. Sí, ¿tu cliente aceptaría $450.000? Y entonces nosotros decimos, espera que le pregunto. Entonces van y le preguntan al cliente si aceptaría $450.000. Y la respuesta naturalmente es no. ¿Sí? O sea, el cliente cuando uno va de palabra a decirle algo, en general no va a aceptar porque justamente no hay compromiso. ¿Qué efectos genera esa reserva, ese contrato inicial cuando uno viene y pone el dinero? Fíjense esto, ¿cuál es el compromiso que tiene, o sea, el que oferta cuando dice, ¿tu cliente aceptaría $450.000? O sea, pasan casos que el cliente dice sí, y este cliente nunca deja la oferta y nunca atiende más el teléfono, ¿no? O sea, entonces, y también para el otro lado es, me está ofertando 450, es muy bajo, eso no lo voy a aceptar. En cambio, miren el efecto que genera la reserva. Cuando nosotros hacemos una reserva, el que viene a dejar el dinero para hacer esa reserva y firmar ese documento, en ese momento, en su mente, se está comprometiendo a que si la otra parte dice que sí y firma, ¿sí? Tiene que hacer esa transacción. Entonces, cuando uno mentalmente viene y deja esa reserva, también ya está pensando que se la van a aceptar, porque si no, no la dejaría. O sea, uno piensa que se la van a aceptar. Y cuando piensa que se la van a aceptar, entonces mira la habitación y dice, acá voy a poner la cama, acá voy a poner este empapelado, acá voy a poner mi vasito, acá en la cocina voy a poner el microondas, acá voy a poner la heladera. O sea, mira cada lugar de la casa y en ese momento entonces empieza a imaginar puesto en la casa. Por otro lado, vamos al lado del propietario. ¿Qué pasa con el propietario? El propietario cuando le llega la reserva por escrito y dice 450 y él mentalmente dice, no, 450 no se la voy a vender. Ahora, ahí es donde viene la paciencia. Le decimos, mira, tenés 5 días para responderle al cliente. ¿Sí? 5 días, pénsalo. Normalmente es bueno hacerlo un viernes y que tenga el fin de semana para estar pensándolo, así está tranquilo en su casa y no con todas las cosas del día. Y en ese pensalo, ¿sí? El cliente entonces empieza a decir, pará, si yo agarro los 450, puedo hacerme el viaje, puedo operar a tal persona, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y entonces cada día que pasa, la persona está más flexible para negociar. Como cuando nosotros queremos vender un auto y no lo podemos vender y de repente ya queremos regalárselo al primero que pasa, ¿no? Entonces es muy importante en la negociación no abrumar a las partes, sino plantear algo y dar un plazo para que la gente pueda asimilar toda esa negociación. ¿No, Marce? Perfecto. Y la próxima habilidad, Mati, te la voy a decir yo. Next. No estar en posición desesperado de la negociación. O sea, cuando nos sentamos en la mesa de negociación, tenemos que estar, y esto nos puede pasar con un cliente, no estar buscando al cliente, persiguiéndolo al cliente, yéndolo a buscar al aeropuerto, así, haciendo de todo como estar tan necesitados por ese cliente. Esto se soluciona con más clientes, ¿no, Mati? Entonces, tenemos que manejar la transacción como si no necesitaríamos esa transacción. Y así pasa también con la compra y venta. Mostrarnos con el otro realtor como que si esta propiedad no la obtenemos a ese precio, podemos tener otras propiedades. O sea, no manejarnos como si fuera la única propiedad o el único cliente, ¿no, Mati? Tal cual, es decir, o sea, lo que vos estás diciendo, Marce, es estar dispuestos a levantarnos de la mesa, estar dispuestos a no seguir negociando, estar dispuesto a que si el cliente no acepta mis condiciones, entonces busco otro cliente, como dice nuestro coach Daniel Montiel, next, ¿no? O sea, siguiente cliente. Es decir, en el negocio del real estate, en nuestro negocio, se trata de encontrar a los clientes que están listos, trabajar con el convencido, dicen nuestros coaches, no trabajar con el que necesitamos convencer. Entonces, muchas veces el agente inmobiliario, sobre todo novato, está al principio agarrando cualquier cliente y el cliente le dice, vamos para allá y va para allá, quiero ver 100 más, quiero que me busque, como decís vos, en el aeropuerto y lo buscás. Y después al final no nos compra nada porque en definitiva está dando vueltas. Entonces, ser muy, muy precisos en esto de, o sea, nuestras condiciones. Y como decía bien Marce, la única forma, ¿sí?, de estar tranquilo con esto es teniendo muchos clientes. ¿Y cómo hacemos, Marce, para tener muchos clientes con nuestro coaching y con nuestra plataforma? Bueno, eso es un tema aparte, nos pueden contactar, ya
estamos al tiempo, así que quiero resumir las 7 habilidades, que es la comunicación efectiva, la persuasión, la flexibilidad, el conocimiento especializado, la habilidad de poder escuchar, ser paciente, y la última que dijimos es next. ¿No, Mati? Y con esto cerramos nuestros 20 minutos del día de hoy. Nos vamos a ver el próximo jueves a las 9 de la mañana, como todos los jueves, y nos despedimos. Chao, chao. Chao.